Si eres amante de la programación neurolingüística y quieres aprender más acerca de cómo la PNL puede traerte muchos resultados para tus ventas, para tu liderazgo, para tu empresa, tu emprendimiento, para aprender nuevas cosas, crear nuevos comportamientos, entonces acompáñame porque te quiero presentar, te quiero hablar del modelo ROLE dentro de la PNL. Si eres amante de la PNL, probablemente lo vas a escuchar más adelante o ya lo has escuchado y aquí te lo platico muy brevemente. Yo soy tu amiga Rubí Hernández, Master Trainer en PNL y en Coaching. Así que acompáñame a ver este contenido que estoy segura que te va a encantar. Vive la magia de la comunicación inconsciente, donde lo imposible se vuelve posible. Con Rubí Hernández Franco, Master PNL, Master Coaching. El modelo ROLE es el modelo básico a partir del cual trabajamos y a partir del cual aprendemos. Sus siglas en inglés vienen de R, que significa Representational Systems, O, que significa Orientation, L, que significa Links, y E, que significa Effects. En español se refiere a sistemas de representación, orientación, asociaciones y efectos. El modelo ROLE guarda relación de la manera en que nuestros sentidos y sistemas de representación influyen en nuestra capacidad de ser eficaces en las diferentes tareas y cómo se relaciona esto en este aprendizaje con nuestro comportamiento en nuestra vida diaria. El objetivo del modelo de este proceso consiste en identificar cuáles son los elementos esenciales de pensamiento y de comportamiento que intervienen en la producción de nuestras respuestas o nuestros resultados concretos. Esto comprende la identificación de los pasos críticos de nuestras estrategias mentales y qué papel desempeña cada paso en conjunto en todo nuestro programa neurológico, cómo interactúan todos nuestros sistemas representacionales, cómo interactúa la orientación, cómo interactúa la asociación y cómo interactúan y produce estos efectos. Recuerda que obtenemos nuestras experiencias primarias del mundo a través de todos nuestros sentidos, de nuestro sistema nervioso, de la vista, del oído, del tacto. Los sistemas de representación definen cuál de los 5 sentidos va a predominar en un proceso mental determinado de aprendizaje dentro de esta estrategia. Si va a ser el visual, si va a ser el auditivo, si va a ser el oído, el olfativo o el gusto. Todos los sistemas de representación están diseñados para captar ciertas cualidades básicas de la experiencia que percibimos. Entre estas características está el olor, el brillo, el tono, el volumen, la temperatura, la presión, etc. Todas estas cualidades en PNL les denominamos submodalidades porque son subcomponentes de los sistemas representativos. La orientación, que viene de la O, orientación, nos señala si una representación sensorial específica está enfocada a y externamente, que viene de la E, exterior, del mundo exterior, o internamente, que viene I, R, que significa recordado, O, que significa, que significa construido. Por ejemplo, cuando vemos algo, esto está ocurriendo en el mundo exterior, está ocurriendo en nuestra memoria o está ocurriendo en nuestra imaginación. Según el modelo de la PNL, las personas suelen preferir o valorar un sistema representativo y una orientación determinada para ciertas áreas y contextos. A menudo, las diferencias en las preferencias por un sistema representativo u otro explican las diferencias del rendimiento en relación con diversas actividades de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a hablar de este caso, un ejemplo de un alumno con un profesor y el alumno le dice al maestro: profesor, la verdad es que no siento ninguna ilusión por aprender a escribir correctamente estas palabras. Y el profesor le dice: y bien, creo que si observamos tu problema detenidamente, verás que no es tan difícil aprender estas palabras. Y el alumno dice: es que me cuesta entrar en contacto con ellas. El profesor le dice: es que no te esfuerzas lo suficiente. Basta que las mires un poco más detenidamente. Y el alumno responde: lo que pasa es que no siento de qué va. El profesor le comenta: presta atención, vuélvelo a intentar. Te mostraré, trata de concentrarte en tu trabajo, con un poco de esfuerzo se te va a aclarar. Y el alumno le dice: ay, no, tengo la sensación
de que hoy va a ser otro día más de esos aburridos. El maestro habla en visual y el alumno habla en kinestésico. Lamentablemente este diálogo es muy típico, más común de lo que pensamos, y ocurre en las escuelas, ocurre en tu empresa, en tus negocios, con tus clientes. En este caso, tenemos un alumno bien intencionado y un maestro bien intencionado que quiere aprender y que quiere enseñar. Aquí el modelo de aprendizaje, por ejemplo, es que el alumno refiere la importancia de cómo él debe sentir el proceso de aprendizaje, pero el profesor se centra sobre todo en los aspectos de la tarea, en cómo se ve. Desde la perspectiva del modelo Rolle, tanto el profesor como el alumno les convendría ampliar de distinta manera sus mapas cognitivos. El estudiante le conviene aprender a ampliar sus capacidades visuales y tal vez auditivas para que aprenda aún más. Y el profesor necesita ampliar sus capacidades para estar alerta ante las claves del lenguaje que le transmite el alumno, para luego conectar con su sistema representativo principal, que es el kinestésico, y establecer una relación más fluida. Por ejemplo, el profesor podría empezar por reconocer y acompañar la necesidad que tiene el alumno de entrar en contacto kinestésico con la ortografía de otra manera, y a continuación dirigirlo hacia un desarrollo de una estrategia más visual para que aprenda a escribir correctamente, pero primero iniciar con el kinestésico porque es lo que guía el sistema de aprendizaje del alumno. La premisa fundamental del modelo Rolle es que cuando tratamos de aprender o cuando interactuamos con otras personas, lo hacemos activando nuestros sistemas representativos sensoriales y ayudamos a los otros también a activar los suyos. Cuando interactuamos con el mundo que nos rodea, vemos y oímos cosas, las tocamos, las olemos, las gustamos y más tarde construimos estos mapas mentales con estos datos sensoriales específicos. Incorporamos esos datos sensoriales, los almacenamos, los organizamos, conectándolos neurológica y lingüísticamente con otras representaciones, con otras percepciones internas de visiones, sonidos, contactos y olores que ya hemos tenido previamente. Ahora vamos con la letra L del modelo, que representa links o asociaciones y que tiene que ver cómo se asocia un determinado paso o representación sensorial con las demás representaciones. Por ejemplo, hay algo en este momento en tu entorno que asocias con algo que sientes interiormente, con alguna imagen o con alguna palabra que recuerdas. Tal vez un sentimiento específico de esta está asociado con estas imágenes que ya hemos creado o con recuerdos o sonidos de otros sentimientos que no son familiares con este entorno. Hay dos maneras básicas de asociar las diferentes representaciones, la secuencial y la simultánea. Ahora te voy a platicar de estas dos asociaciones. La asociación secuencial, que funcionan como anclajes o catalizadores, lo que hacen es que te llevan de un audio o de alguna palabra a una emoción o a un sentimiento. Por ejemplo, la palabra playa te produce placer, la palabra seguridad te pones en un estado de seguridad. Sí, esto es que un audio te lleva a un sentimiento o a una emoción. Las simultáneas lo que hacen es que actúan más kinestésicamente. Esto es que el audio produce una sensación, pero también esa sensación te produce otro audio. Por ejemplo, la palabra playa te produce placer y el sentir placer dices, ¡ay, merezco unas vacaciones! Entonces, esas son las secuenciales. Ahora, vamos a la E del modelo Rolle. Esto se habla acerca de los efectos y se refiere a los resultados o a los efectos que nosotros arrojamos una vez que hemos tenido este aprendizaje. Esto se incorpora en todos estos aprendizajes que incorporamos en nuestros sistemas de representación y que generan una experiencia o algún comportamiento, pues nos van a arrojar un resultado, cómo vamos a reaccionar, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a decidir en nuestra vida diaria. Desde esta perspectiva, la diferencia entre un buen alumno y un mal alumno con ortografía reside en la manera en que cada uno orienta y asocia sus diversos sentidos y representaciones sensoriales. Cada cual cuenta con lo que podríamos llamar diferentes recetas mentales. Cada quien tiene su propia receta de aprendizaje. Unos aprenden visualmente de manera externa, visualmente de manera interna, auditivamente de manera externa, auditivamente de manera interna, kinestésicamente viceversa y así.
Así que hay personas que pueden aprender a lo mejor escuchando las palabras, otras pueden aprender imaginando las palabras y otras sintiendo las palabras, y todos los sistemas de aprendizaje son completamente válidos. Por eso hay que saber cómo es que las personas aprenden la información, ya que cuanto más aprendemos algo, menos conscientes somos de lo que hacemos. Al principio nuestros aprendizajes pueden ser conscientes, pero a medida que los vamos practicando, estos conocimientos y estos aprendizajes se van volviendo inconscientes. De esta manera, muchas veces, una vez que ya se vuelven inconscientes estos aprendizajes, probablemente no recordemos cómo fue que aprendimos. Y muchas ocasiones, cuando tú le preguntas a alguien cómo fue que aprendiste a hacer X, probablemente te llegue a dar una respuesta que probablemente a lo mejor no sea la real, porque a veces ya esa persona ya ni siquiera recuerda cómo fue que aprendió, lo cual en ocasiones pues se llega a convertir en un pequeño problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego no recordamos cómo fue que aprendimos. Si supiéramos cómo aprendimos, si identificamos, podemos replicar esa manera de aprender y de incorporar nuevas habilidades y conocimientos a nuestro inconsciente. Ahora, para poner un punto en esta estrategia, es conveniente saber cómo estás pensando en ella. ¿Cuál es tu estrategia de aprendizaje? La capacidad de saber cómo estás pensando se le llama metacognición. Una de las ventajas de la PNL es que proporciona instrumentos que nos capacitan, nos habilitan hasta cierto punto para leer la mente de las demás personas. Cuando las personas marcan, por ejemplo, un número de teléfono internamente, pues van a manifestar ciertas claves verbales y no verbales que nos van a ayudar a saber qué es lo que está sucediendo en su cabeza. Y esto, por ejemplo, en ventas puede ser muy útil, en ventas, en liderazgo, en empresas, en comunicación, en marketing, es muy bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú estás con un cliente, tú puedes aprender, puedes ver si la persona aprendió o de manera visual, pero con imágenes externas, o visual imaginando con imágenes internas, o cuando se está expresando, si se expresa y se aprende con emociones externas, con kinestesias externas o con emociones internas. Entonces, más adelante les voy a preparar un video más completo, por eso quería tocar este video, porque más adelante les voy a hablar un poquito más de las estrategias mentales, de cómo podemos combinar para crear nuevos aprendizajes a través de visual, kinestésico, auditivo, interno y externo. Por eso es importante que tú aprendas cómo puede ser tu estrategia y que puedas explorar también cuáles son las estrategias de aprendizaje de las demás personas. Yo esto lo uso con mis clientes para poder ser más efectiva y que podamos tener mejores resultados y cambiar algunas de las asociaciones y de los efectos o resultados que mis clientes quieren tener o que quieren crear, ¿no? Entonces, bueno, gracias por acompañarme hasta aquí. Más adelante te iré dando detalles. Será importante esta introducción del modelo ROLE. Por si eres amante de la PNL, seguramente lo has escuchado o en el camino lo vas a escuchar. Yo soy tu amiga Rubí Hernández, Master Trainer en PNL y Coaching. Por favor, déjame tus comentarios, dale like para que más personas vean el contenido y sígueme también en mis redes sociales. Así que nos vemos próximamente con más modelos de la PNL que sean útiles para ti. Hasta luego.